Bueno, en este video voy a tratar de explicarles lo más didácticamente posible un comando de modificador de objetos que se llama bend y que lo que hace es doblar objetos. Bend es doblar. Vamos a ver cómo funciona primero y después vamos a ir a estos ejemplos que les quiero mostrar para tratar de entender bien cómo es el sistema del comando. Lo que tenemos que hacer es, bueno, por supuesto tener un objeto. Yo voy a hacer un box. Por defecto el box me va a venir con un segmento por dimensión. Yo lo que les había comentado anteriormente es que los modificadores funcionan sobre los objetos de manera tal que ejercen fuerzas que hacen que estos se transformen como si fueran flexibles, como si fueran elementos blandos. Pero para que esto ocurra, ustedes lo que tienen que hacer es adjudicarle segmentos de manera tal que la superficie o la piel de ese objeto va a utilizar esos segmentos como si fueran bisagras para que pueda doblarse por medio de esas bisagras. Entonces, yo voy a ponerle a este box 5 segmentos por dimensión para tener un parámetro cualquiera. De todas formas, ustedes después recuerden que los segmentos que no utilicen es preferible que no estén. Entonces, si el objeto se va a doblar en una dimensión y no necesitan los segmentos de las otras dimensiones, es preferible que no estén, porque yo les había comentado también que cada vez que agregamos segmentos aparecen estas caritas que a su vez están divididas al medio, y cada una de esas caritas, esas faces, ¿sí? Son las caras, son las que calcula el programa para generar el render. Cuantas más caras hay en la escena, más largo es el proceso del render. Pero bueno, volviendo al bend. Tengo el objeto y le puse segmentos en todas sus dimensiones. El modificador bend lo voy a encontrar en el panel de las creaciones. Justamente al lado del panel de las creaciones hay una solapa que se llama modify, que son las modificaciones, y abajo del nombre del objeto que tengo seleccionado, en este caso el box 04, voy a tener una cortina que se llama modifier list, que es la lista de modificaciones. Entonces acá despliego con la tecla B larga de bend, aprieto y donde se me enciende de amarillo hago un clic, y entonces ahí automáticamente se me adjudica sobre el box el comando bend o la modificación bend. Como yo les decía, estos modificadores son fuerzas que se aplican sobre el objeto, y como tales esas fuerzas están contenidas en un espacio. Este espacio, por defecto, siempre toma la forma del objeto al cual se la estoy aplicando. Dado que esto es un box, fíjense que ahora el box, me voy a acercar, apareció rodeado de una cajita naranja. Esta cajita naranja es lo que vamos a llamar subobjeto, y es factible de poder editarse de la misma manera o de manera similar que editaría un objeto cualquiera en la escena. Vamos a ir por pasos para que se vea lo más simplemente posible. Entonces yo tengo adjudicado el bend, acá veo el subobjeto, que su nombre es el gizmo. El gizmo es la caja contenedora en la cual se aplica la fuerza bend. Y en el panel entonces de las modificaciones donde generé el bend, voy a tener los parámetros del mismo, que por un lado es el ángulo, lo ingreso numéricamente, fíjense cómo dobla, y por el otro lado la dirección. Si yo le voy ejerciendo un valor numérico, esto me va a rotar. Lo voy a dejar en 0 y esto lo voy a rotar, le voy a dar 90 grados. ¿Ven cómo actúa el bend? Ahora, fíjense una cosa. Yo en este cuerpo geométrico, dado que lo estoy doblando en esta dirección, hay un montón de segmentos que no necesito. Y en una dimensión me están faltando, porque fíjense que al doblar el objeto, como no tiene la cantidad suficiente de bisagras, todavía se lo ve muy facetado. Entonces, lo que hago es voy a la instancia del box, en el panel de las modificaciones, y le voy a quitar los segmentos donde no los necesito,
y le voy a agregar en donde sí los necesito. ¿Ven? Cuantos más segmentos le agrego a esta cuerpito, la curva se hace más redondita. Entonces, en esencia, sería este el concepto para trabajar en relación a la cantidad de polígonos que le estoy agregando al cuerpo cada vez que le efectúo una modificación. Ahora bien, vamos a ir a algo un poquito más complejo. ¿Qué es el subobjeto? Fíjense, si yo aprieto el más que aparece sobre el comando bend, voy a tener lo que se llama gizmo, que si lo enciendo de amarillo, fíjense que la cajita que era naranja ahora es amarilla, y entonces a partir de este momento el gizmo funciona como si fuera un objeto. Esto quiere decir que si yo lo muevo desde sus tiradores, lo que estoy moviendo es el gizmo en donde se aplica la fuerza. Cuando lo muevo en X no pasa nada. ¿Por qué? Porque la fuerza ahora está siendo aplicada en otra dimensión. Pero fíjense, si yo lo desplazo en X, perdón, antes lo estaba moviendo en Y, perdón, lo desplazo en Y, fíjense todo lo que ocurre. Y si lo desplazo en Z, también. Entonces, moviendo el gizmo, yo tengo una cantidad importante de variantes que ocurren en el momento de modificar el objeto. El gizmo se puede centrar, se puede alinear al objeto en sí mismo. Yo le puedo decir que esté en el centro de X, de Y y de Z, entonces me lo va a alinear en el centro geométrico del objeto. Le puedo decir que esté en el centro de X y de Y, le doy a aplicar, y en el Z le voy a decir que esté en el mínimo para que se apoye ahí abajo. Entonces ahí me lo aplicó en el centro geométrico de X e Y, que no es de donde nació, es el centro geométrico. Como ahora el objeto está doblado, está desplazado. Si no, yo lo puedo ubicar manualmente hasta encajarlo como había venido. Otra opción que me da el gizmo es trabajar con su centro. Y esto, para que lo veamos, yo voy a volver a correr el gizmo del lugar. Y cuando aprieto centro, fíjense que el contenedor volvió a ser naranja y lo que queda en amarillo es la crucecita, que es el centro del pivot. Entonces fíjense, si yo desplazo el centro, también el tipo de transformación que ocurre es diferente. Entonces, estos son los dos subobjetos que yo puedo tener en cuenta a la hora de generar una modificación, además del ángulo y de la dirección que me permite el comando dentro de sus parámetros. Vamos a borrar esto, suprimir, y vamos a tratar de explicar cómo es que funciona el comando bend de acuerdo a los ejes en donde está aplicado. Yo para eso generé estos objetos y les hice una reproducción del pivot, de las coordenadas, para que vean más claramente las direcciones, que es lo que yo veo en el pivot que aparece en la vista en la parte inferior izquierda. Entonces tengo Z, Y y X. En todos los objetos apliqué un bend de 60 grados con una dirección 0, o sea, para que no se vea deformada la dirección. Y lo que hice fue ponerle a cada uno de ellos que el bend trabaje en diferentes ejes. La pizarra roja trabaja en el eje X, tal como el tirador X. Fíjense cómo nace el bend, cómo es la curva en relación al tirador. No sé si ahí se ve claramente. Fíjense que este sería el eje horizontal y el bend me está haciendo una curva en relación a este eje horizontal. Así es como nace por defecto. Ahora vamos a ver que todo eso igual se puede cambiar para poder adaptarlo a mis necesidades. En el eje Z, yo acá hice un box con altura, porque si no tiene altura, suficiente altura, el objeto no se puede aplicar. También hay un ángulo de 60 grados, una dirección de 0 y está aplicado el bend axis sobre el eje Z. Entonces, si yo me paro ahí, fíjense, este es el eje vertical
y la curva entonces también como que se acerca, vamos a decir, hacia el eje vertical. Así nace por defecto, también es susceptible de ser modificado desde el subobjeto. Y por último, en este otro box también, ángulo de 60, dirección 0 y está aplicado sobre el eje Y. Fíjense, entonces, yo lo veo así, este es el eje Y, la horizontal de este eje Y, y la curva también se está como acercando, vamos a decir, como si tocara las puntas, el mínimo y el máximo del eje. Esto es para tratar de entender cómo nace cada una de estas fuerzas. Ahora bien, vamos a tomar este objeto. Si yo quiero que esto se curve de otra manera, aún estando su acción principal sobre el eje Y, lo que tengo que hacer es ir al gizmo, su objeto, y hacer rotar esta cajita de manera tal que la curva se aplique de otra manera. Esto lo puedo hacer desde la herramienta de transformación rotar con un valor numérico, botón derecho, y entonces elijo el eje de rotación y se lo aplico. Yo le voy a dar, por ejemplo, 90 grados en X. Y fíjense, lo rotó en X y la aplicación, la fuerza, acá no pasó demasiado, porque como el objeto es muy angosto, no tiene suficientes bisagras como para poder empezar a ver la curvatura. Le voy a dar menos 90 para que vuelva a su posición original. Lo más fácil para empezar a aprender esto, en vez de hacerlo con un valor numérico exacto y poder visualizarlo, es con la herramienta de rotar, voy a encender acá arriba, al lado de los pivots, están las herramientas de snaps, que yo ya les voy a ir enseñando. Vamos a apretar la del ángulo. La encendemos, con el botón derecho la vamos a setear, y yo le voy a decir acá donde dice ángulo, que viene por defecto que se pare cada 5 grados, le voy a decir que lo haga cada 45 grados. Así lo vemos más claramente en el movimiento que quiero ejercer. Entonces, me voy a parar sobre el eje X que tengo acá y fíjense que lo roto cada 45 y 90, que es lo mismo que hice recién. Al girar 90 grados había llegado a esta posición. Voy a volver a la posición original. Ahora lo voy a rotar sobre el eje Y, 45, 90 grados. Entonces fíjense que esta deformación, esta aplicación, es muy similar a la que tengo en la figura de rojo, salvo que está rotada a 90 grados. Pero en honor al rigor es prácticamente la misma. Solo rotando el gizmo 90 grados desde su eje Y. Si lo vuelvo a rotar, 45, voy a tener esta deformación. Otros 45, la curva está hacia el otro lado. Y así sucesivamente hasta que llegue a los 180, donde la curva me queda hacia arriba. ¿Qué pasa si lo roto en el eje Z? Es el que me faltaría. Fíjense, lo voy rotando ahí, a 45, 90. Y acá, por ejemplo, también tengo una situación muy parecida a la que tengo sobre la pieza roja, en donde el bend está actuando sobre el eje X. Y acá estoy actuando sobre el eje Y. Entonces es importante que ustedes puedan visualizar esto, probarlo, ejercitarlo, hacer lo mismo que hice yo, probar con diferentes elementos y mover el gizmo. Con el snap les va a ser más fácil si lo hacen a 45 grados, porque entonces tienen como parámetros más sencillos de ver. Una vez que tengo realizado la modificación sobre el gizmo, lo apago y eso ya me queda aplicado. Vamos a hacer lo mismo con este cuerpo geométrico. Voy a ir al gizmo y voy a rotar sobre el eje Z. Fíjense que haciéndolo sobre el eje Z es prácticamente lo mismo que si yo aplicara una dirección acá. Prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Sobre este eje,
sobre el eje X, ahí lo roté y ¿qué pasó? Fíjense, como la curva está ahí, apenas empezó a generar una curvita en ese lado. Voy a volver a llevar hacia donde estaba y ahora lo voy a hacer sobre el eje Y. Lo roté 90 grados y entonces ahora fíjense que la curvita me la generó ahí. Ahí se empieza a doblar y acá empieza a aparecer este lado curvo y por supuesto el lado superior también se ve lo mismo. Vamos a hacer lo propio con este cuerpo. Vamos a ir al ven, lo encendemos y vamos a probar qué es lo que pasa. Lo voy a girar sobre el eje X. Además, fíjense que el globito los paralelos y hemisferios que tiene, digamos los meridianos y los hemisferios, están pintados del color del eje. Fíjense, este que está pintado de color rojo, cuando lo toco se torna amarillo, es cuando lo giro sobre el eje X, que le corresponde este color. El otro, que está pintado por defecto verde, este de acá, cuando los toco se ponen amarillos, es el eje Y. Y este que está acá, que está pintado con color azul, corresponde al eje Z. Entonces, eje X, giro 90 grados, obtengo esa relación, 180, ven cómo va cambiando. Vuelvo a la posición original, sobre el eje Y, 45, 90. ¿Sí? Fíjense que entonces acá la curva está dada en este sector. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, es importante que ustedes empiecen a practicar con objetos para tratar de entender con la práctica bien cómo se acciona, entonces, cómo trabaja el ven y su fuerza sobre los objetos que quiero modificar. En un segundo tutorial vamos a ver esta segunda parte que tiene que ver con los límites que uno puede ejercer sobre el mismo para que el ven trabaje parcialmente sobre el objeto.